con la doctora Marta Benítez, con una doctora de nombre Zulma, que no me acuerdo el nombre, que es de desarrollo educativo, y con la profesora María Gloria Yaquet, ¿verdad? Soy el profesor Carlos Herrera, profesor Felipe Miranda y Luis Mareto. Le entregamos la nota con respecto a nuestra formación educativa, la lectura de aquí, cuestiones generales del Guanajuato Montevideo. La formación como tal, un contenido, carga horaria, metodología de mercado, pero todo lo que tiene que ver con el contenido, la carga horaria, y decían ellos que ni ellos mismos acá saben todavía qué es lo que va a pasar. Bueno, después le planteamos el tema también de la carga horaria, que es lo que acabo de decirles, también que tiene que ser así. Nosotros le insistimos que guaraní y castellano son lenguas oficiales en nuestro nivel, y ejemplo, que buscan en el estado de mía, NSS, a mía, hoy en un barrio de la ciudadana, a mía, hoy mismo que la monada. Y al final, todo eso también queda sujeto al tema de que en algún momento tengan que llamar. El profesor Rivera también hizo reconocer el nombre de la academia. Usted que tú conocemos el profesorado nuestro, nosotros le dijimos que no estamos de acuerdo, que no nos parece correcto que se enseñe 4 módulos, al final nos aclararon que son 5 módulos de inglés, ¿verdad? Y le dijimos que no estamos de acuerdo y que no vamos a enseñar, que nos vamos a seguir reclamando el programa nuestro y vamos a hacer todo lo posible para que eso se vuelva a aplicar. Inclusive nosotros le aclaramos cuando salió esa resolución para que nosotros apliquemos el nuevo modelo del ministerio. En el momento que salió, un poquitito antes de allí recién nos enteramos de qué es lo que contenía el plan de enseñanza. Ahora es lo igual, mi abuelo inglés, el pido de Chavo Pea, la otra cuestión importante también le hicimos reclamos con respecto a estos 36 del Estado del año 2019 y lo que tenemos 2020. Y le pedimos por favor que hagan lo necesario para que ese procedimiento final, que es pasarle al tiempo a un nuevo modelo de titulación, que ellos se encarguen de ver, que el ministro se pasa por todos lados diciendo que en 10 días se entregan los títulos, porque en este caso desde el 2019 nosotros tenemos 36 que nos salieron y los del 2020 que están dependiendo de un trámite de la dirección informática para que den la firma y pasa a los nuevos. Y ellos esa tajada. En general, eso es lo que hicimos ahora, empezamos a una hora y media de todo eso y bueno, lo que vamos a hacer es seguir insistiendo con eso. La cabeza no hay que aprender y se aprende. En mi criterita, ya que se acredita la aplicación de Japón. Yo quiero agradecerles a todos los que hayan venido, que hayan estado aquí esperando, pero esa era la función nuestra de apoyo. Mi mujer venimos a empezar, en educar, le dimos entrada a la nota, hablamos con los representantes. El ministro había salido ya por un compromiso, la viceministra estaba en otra reunión y hablamos con estos que son los que se encargan de la parte operativa. Acá veamos un chat,